En un barrio polvoriento, donde el sol pegaba fuerte sobre los techos de calamina, y el aire olía a grasa y metal, vivía don Julián. A sus 58 años, era un hombre de pocas palabras y muchas arrugas. Un mecánico que parecía fusionado con su taller. Su rutina era tan predecible como el amanecer, abrir el portón de metal al primer rayo de luz, reparar motocicletas con una precisión casi religiosa, y cerrar cuando la tarde se rendía a la noche. Los vecinos lo conocían como un hombre serio, casi huraño, un saludo corto, una inclinación de cabeza, y de vuelta sus motores. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada de indiferencia y manos cubiertas de aceite, se escondía un corazón que aún llevaba el peso de una pérdida irreparable. Hacía años que su esposa se había ido, y con ella se había llevado los colores de su vida. Ahora solo quedaba el trabajo, el silencio, y un viejo radio, que de vez en cuando suspiraba boleros tristes, que parecían entenderlo. Su taller era su refugio, un santuario de herramientas ordenadas y recuerdos mudos. Cada llave, cada tuerca, tenía su lugar. Era un orden que intentaba imponerle a un mundo interior que se sentía caótico y vacío. Creía que así serían todos sus días, hasta el final, un ciclo monótono de trabajo y soledad, donde el único motor que no sabía cómo arreglar era el de su propia vida. Pero una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a calentar el asfalto, algo rompió esa monotonía. Un sonido casi imperceptible, un golpecito suave y tímido en la puerta de metal del taller. No era el golpe firme de un cliente apurado, sino algo más frágil. Casi una pregunta. Don Julián, con el ceño fruncido por la interrupción, caminó lentamente hacia la entrada. Pensó que sería algún niño travieso o un vendedor ambulante. Al abrir la pesada puerta, su mirada se encontró con una escena que lo desarmó por completo. Allí, de pie en el umbral, había una niña de no más de 9 años. Era delgada, con el cabello enredado y la ropa gastada. Pero lo que realmente lo paralizó fueron sus ojos en 2 pozos oscuros, llenos de lágrimas contenidas, y un miedo que parecía demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. La niña levantó la vista, y con una voz que se quebraba en cada sílaba, susurró unas palabras que detuvieron el tiempo. Señor, mi mamá no despierta. Y tengo miedo. En ese instante, el corazón de don Julián, ese motor que él creía apagado para siempre, dio una sacudida violenta. El mundo de herramientas, aceite y silencio se desvaneció. Frente a él, solo estaba el pánico puro en los ojos de una niña. Sin hacer preguntas, sin dudar un solo segundo, el mecánico dejó caer el trapo que sostenía en la mano. Su instinto, un impulso que no sentía desde hacía años, tomó el control. «Muéstrame dónde», fue lo único que acertó a decir, con una voz más ronca de lo habitual. La niña, llamada Sofía, lo guió con pasos rápidos y nerviosos a través de las calles de tierra, hasta una pequeña habitación alquilada, en el fondo de una vecindad. El lugar era humilde, casi vacío, y allí, en el piso, yacía una mujer joven, pálida e inmóvil. Don Julián se acercó y le tocó la frente. Ardía en fiebre. Era evidente que no se trataba de un simple desmayo. La mujer, agotada por trabajar doble turno durante semanas para poder mantener a su hija, había colapsado. Sin pensarlo 2 veces, Julián sacó su viejo celular y llamó a una ambulancia. Mientras esperaban, su mente de mecánico, acostumbrada a resolver problemas, se activó. Buscó agua para humedecer un paño y colocarlo en la frente de la madre. Encontró unas mantas viejas y la cubrió para protegerla del frío del suelo. Y lo más importante, se arrodilló junto a Sofía. La abrazó con una torpeza tierna y le susurró tranquila: «Pequeña, todo va a estar bien. Ya no estás sola». La ambulancia llegó y se llevó a la madre al hospital. El doctor dijo que la señora tenía agotamiento severo y una infección que requería atención inmediata. Quedó internada, y de pronto surgió una pregunta urgente. ¿Qué pasaría con Sofía? No tenían familiares cerca, ni a nadie que pudiera hacerse cargo de ella. La niña se quedó de pie en la calle, mirando cómo la ambulancia se alejaba,
más sola y asustada que nunca. Fue entonces cuando don Julián tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Miró a la niña, a sus ojos todavía húmedos, y luego miró su taller a lo lejos. Era su único mundo, su fortaleza de soledad. Pero en ese momento comprendió que los muros no solo sirven para aislarse, sino también para proteger. Se acercó a Sofía y, con una suavidad que ni él mismo sabía que poseía, le dijo: ven conmigo, te quedarás en el taller hasta que tu mamá se recupere. Así fue como el silencioso taller mecánico se convirtió en el hogar temporal de una niña de 9 años. Los primeros días fueron extraños. Don Julián, el hombre que solo hablaba con motores, ahora tenía que preocuparse por horarios de comida y cuentos para dormir. Sacó un viejo colchón, le preparó un rincón junto a su radio, y para combatir el frío de la noche, le dio una de sus casacas de trabajo, que a ella le quedaba como un abrigo gigante. Sofía, al principio tímida, poco a poco, comenzó a explorar ese nuevo mundo. Observaba fascinada cómo don Julián desarmaba y armaba motores con una destreza increíble. Él, a su vez, empezó a explicarle para qué servía cada herramienta. Incluso le enseñó a usar una llave inglesa para ajustar tuercas pequeñas. La risa de Sofía, un sonido que no se había escuchado en ese taller en años, comenzó a mezclarse con el ruido de las herramientas y los boleros del radio. La noticia corrió rápidamente por el barrio. Los vecinos, que siempre habían visto a don Julián como un hombre distante, no podían creer lo que veían. La dueña de la tienda de abarrotes empezó a llevarles comida todos los días. Una señora le tejió un suéter. A Sofía, otro vecino, le regaló libros y cuadernos para que no se atrasara en sus estudios. La solidaridad del barrio se tejió alrededor del mecánico y la niña, demostrando que la comunidad es una red invisible que aparece cuando más se la necesita. Sofía, que había vivido bajo la sombra constante de la preocupación por su madre, comenzó a sonreír de nuevo. Su presencia llenó de vida cada rincón del taller. Y don Julián, el hombre que creía haber cerrado su corazón con candado, descubrió que la llave siempre había estado ahí. Cuidar de Sofía no era una carga, era un bálsamo. En su risa, en sus preguntas curiosas, encontró un propósito que iba más allá de arreglar motocicletas. Estaba reparando algo mucho más importante en su propia alma. Pasaron los días, y finalmente llegó la noticia que todos esperaban. La madre de Sofía estaba completamente recuperada. Gracias a la rápida acción de don Julián y la atención médica oportuna, había superado la crisis. Al salir del hospital, su primer destino fue el taller mecánico. Cuando vio a su hija, sana, sonriente, y vistiendo una casaca de mecánico, 3 tallas más grande, se echó a llorar. Abrazó a don Julián con una fuerza que lo dejó sin aliento, y, con la voz quebrada por la emoción, le dijo: no sé cómo agradecerle. Usted salvó a mi niña, y también me salvó a mí. Me dio la tranquilidad que necesitaba para recuperarme. Don Julián, incómodo con los elogios, solo atinó a sonreír y a decir que no había sido nada. Pero todos sabían que había sido todo. Ese día no fue un final, sino un comienzo. El vínculo que se formó entre ellos 3 se hizo irrompible. La madre de Sofía consiguió un trabajo mejor y más estable. Se mudaron a un lugar un poco más cómodo, pero cada tarde, sin falta, Sofía regresaba al taller, a veces para hacer sus tareas mientras don Julián trabajaba, otras para ayudarlo a limpiar herramientas, y siempre para llenar el lugar con su alegría. El taller ya no era un lugar silencioso. Ahora, el sonido de los motores se mezclaba con las risas de una niña y las conversaciones animadas. Don Julián encontró en Sofía y su madre la familia que el destino le había arrebatado. Ya no era el hombre solitario y amargado, sino el abuelo postizo del barrio, el héroe inesperado. La historia de don Julián nos recuerda que la vida siempre nos da una segunda oportunidad para amar y ser amados. A veces,
Un simple golpe en la puerta no solo interrumpe un día, sino que lo cambia todo. Puede ser el llamado que nos saca de nuestra soledad y nos invita a ser la luz en la oscuridad de otra persona. Porque un pequeño acto de bondad, por insignificante que parezca, puede convertirse en el milagro que alguien más estaba esperando desesperadamente. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió, no olvides darle like, suscribirte y compartirla. Nos vemos en el próximo video.